¿Qué tienen en común un obispo visigodo del siglo VII y la red que nos conecta a todos en el siglo XXI? La pregunta parece el inicio de un chiste, la verdad, pero la respuesta es sorprendente. San Isidoro de Sevilla es el patrono de Internet. Choca un poco al principio, ¿verdad? Suena a anacronismo total. Totalmente. Pero cuanto más indagas en su figura, en quién fue y qué hizo, más te das cuenta de que la elección, en el fondo, tiene toda la lógica del mundo. Sí, es que si lo piensas, su gran proyecto fue crear una base de datos universal para su tiempo. La ambición es la misma que la de la web, solo que con otra tecnología. Exacto. Por eso hoy vamos a analizar a fondo esta figura. Queremos entender quién fue este hombre al que llamaron el maestro de Occidente o el arquitecto intelectual de Europa. Claro, Imaginemos la Hispania de finales del siglo VI, principios del VII. El Imperio Romano de Occidente ya ha caído. El reino visigodo está en plena construcción. un proyecto frágil, me imagino. Muy frágil. Piensa que se acababan de convertir del arianismo al catolicismo. La unidad religiosa era muy reciente y precaria. Y con tensiones políticas por todas partes, supongo. Constantes. Facciones de nobles luchando por el poder, restos de paganismo. Era un mundo, violento e incierto. El escenario perfecto para que todo el saber clásico se perdiera para siempre. Exactamente. Y en ese escenario, la Iglesia no era solo una institución espiritual. ¿Era algo más? Era la columna vertebral que podía unificar, educar y, sobre todo, pacificar. Y es justo ahí, en esa encrucijada, donde emerge la figura de Isidoro. El hombre que vio que el futuro se construía con conocimiento. Pues empecemos por ahí, por el hombre. Antes del mito estaba la persona. Y su familia ya dice mucho, ¿no? No sale de la nada. No, para nada. Venía de una familia que era una auténtica potencia intelectual y espiritual de la época. Dos hermanos suyos también son santos, Leandro y Florentina. Una familia excepcional. Su hermano mayor, Leandro, fue su predecesor como obispo de Sevilla y fue su mentor. O sea que hereda el cargo de su hermano. Sí, le sucede en torno al año 599. Pero no hereda solo un título. Hereda un proyecto de reforma que Leandro ya había empezado. Y esto es fundamental. Su trabajo como erudito no se puede separar de su trabajo como pastor. Claro. Gobernó la diócesis de Sevilla casi 40 años. 40 años. Es toda una vida. Hasta su muerte en el 636. Y ser obispo entonces no era un trabajo de despacho. No, desde luego. Era ser gestor, juez, casi un líder político. Totalmente. Estaba en el centro del poder. Isidoro reformó monasterios para que fueran focos de cultura. Se obsesionó con la formación del clero, porque entendía que un cura ignorante no podía guiar a nadie. Y presidió concilios, ¿no? Concilios clave. Su influencia fue tan grande que en 1722 lo declararon doctor de la Iglesia. Un título que tienen muy pocos. San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Exacto. Eso te da una idea de la dimensión de su pensamiento. Es universal y atemporal. Vale. Tenemos al hombre. Un líder, un gestor, con una capacidad de trabajo abrumadora. Ahora vamos a su gran obra, la que lo hizo inmortal, las etimologías. El nombre suena un poco técnico, pero le han llamado la Gran Enciclopedia de Occidente. Es que fue más que una enciclopedia. Fue un acto de rescate cultural a una escala monumental. La ambición de Isidoro era compilar, ordenar y explicar todo el conocimiento humano heredado del mundo clásico. ¿Todo? Todo. En una sola obra de 20 libros. Una especie de copia de seguridad de la civilización antes de que se apagara la luz. La presión debió de ser increíble. Imagínate. Abarca gramática, retórica, matemáticas, música, medicina, derecho. Lo típico de una enciclopedia. Sí, pero también zoología, botánica, agricultura, arquitectura, la guerra, los oficios manuales. Y lo fascinante es el método. Por ejemplo, te define al elefante basándose en los autores clásicos y luego te explica la etimología de su nombre. Porque para él el origen de la palabra revelaba la esencia de la cosa, ¿no? Justo. Era un intento de ordenar el universo a través de las palabras que lo nombran. A ver, un momento, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto. Estamos diciendo que durante casi 1000 años... Sí, un milenio. Si un monje en Irlanda, un erudito en Italia o un estudiante en París quería saber algo sobre, no sé, medicina o astronomía, lo más probable es que acudiera a este único libro. Así es. El impacto es, inimaginable hoy en día.
Fue la herramienta educativa fundamental de la Edad Media. La biblioteca básica en un solo volumen. No había nada igual. Y lo increíble es que mientras escribía esta obra magna, seguía con otras cosas. No paraba. Escribió De Natura Rerum, un tratado sobre el cosmos. Y tenía un fin muy práctico, que la gente entendiera la creación con la razón y la fe, para no caer en supersticiones. Claro, darles herramientas para entender el mundo, no solo fe ciega. Exacto. Y también escribió la historia de los godos, vándalos y suevos. Que no era una simple crónica. Para nada. Fue una obra política de primer nivel. Por primera vez, alguien les daba a los godos una historia propia, un relato que los legitimaba, que forjaba una identidad nacional. O sea, no solo acumulaba saber, lo usaba para construir una sociedad. Siempre. No era un académico en una torre de marfil. Escribía con un propósito. Y esa idea de que sin formación no hay estabilidad, ¿cómo la llevó a la práctica? En un mundo que se caía a pedazos. Ahí está su genio práctico. Creó una infraestructura para el conocimiento. ¿Cómo? Pues fundó escuelas episcopales, que eran, digamos, los centros de enseñanza superior de la época. Las precursoras de las universidades. Exacto. Impulsó la creación de bibliotecas y, sobre todo, de escriptoria, los talleres donde los monjes copiaban manuscritos. Que en esa época, un libro era un tesoro. Copiarlo a mano podía llevar meses, incluso años. Un lujo absoluto. Y al fomentar la copia, Isidoro no solo preservaba el saber, sino que lo difundía. Estaba creando una red, un sistema operativo para la cultura. Y formó a la gente que usaría esa red. Formó a generaciones de clérigos y obispos que luego replicaron su modelo. Creó una élite cultural y administrativa para gobernar el reino con un mínimo de orden. Pero lograr que todo eso funcionara, que no fuera solo una iniciativa personal, sino una política de reino, debió de ser muy complicado. Esa es la clave. Lo convirtió en política de Estado. Y su obra maestra como estratega fue el IBE Concilio de Toledo. ¿En el año 633? Justo. Él lo presidió. Y aquello fue mucho más que una reunión de obispos. Fue casi una asamblea constituyente. ¿En qué sentido? Pues allí se decretó, por ejemplo, que todos los obispos debían fundar escuelas en sus catedrales, como la de Sevilla. Institucionalizó la educación. Se unificó la liturgia para todo el reino, creando un sentimiento de pertenencia. Se regularon las normas de los monasterios. Se legisló sobre la sucesión al trono para evitar las guerras civiles. Estaba diseñando un Estado. Estaban diseñando las instituciones de un Estado moderno, unificado bajo una fe, una ley y una cultura basada en el conocimiento. Es que es alucinante. Vemos al gestor, al político, al compilador. Pero todo esto tenía que apoyarse en unas ideas filosóficas muy potentes. ¿Cuál era el software, por así decirlo, que movía a Isidoro? Si conectamos todo, surgen varias ideas clave. La primera, su antropología. Isidoro tiene una visión altísima de la dignidad humana. El ser humano como imagen de Dios. Exacto. Pero eso no es solo una frase bonita. Tiene consecuencias radicales. ¿Cómo cuáles? Pues significa que todo ser humano tiene razón y, por tanto, el deber de conocer la verdad. Tiene libertad y, por tanto, es responsable de sus actos. Y tiene una vocación a la eternidad. Desde esa óptica, la ignorancia es una forma de esclavitud. Y la educación es un acto de liberación. Exacto. Si crees eso, educar a la gente no es un lujo, es una obligación moral. Es ayudar a que las personas sean plenamente humanas. Entendido. Y esa visión se traduce en una ética. Su otra gran obra, el libro de las sentencias, es básicamente un manual de teología moral. Que fue el texto de referencia durante siglos. Sí, sirvió de base a toda la escolástica medieval. Ahí habla de las virtudes, de la humildad, la caridad, la prudencia en el gobierno. Es una guía práctica para vivir de acuerdo con esa dignidad. Hay una frase que se le atribuye y que creo que lo resume todo. La contemplación no está reñida con la acción. Es la síntesis perfecta de su vida. Un hombre de estudio profundísimo, de biblioteca, pero metido hasta el cuello en los problemas de su tiempo. Esa frase encapsula su genio. Para él no existe esa separación moderna entre el intelectual y el hombre de acción. La fe, el conocimiento, se demuestran en el estudio, sí, pero también en el trabajo y en el servicio a los demás. No hay una división entre el mundo de las ideas y la vida real. Ninguna. Su grandeza fue ser, a la vez, un sabio universal,
un pastor entregado y un reformador prudente. En él se juntan la herencia de Roma, la fe cristiana y la energía de la nueva Europa que estaba naciendo. Es una figura puente en todos los sentidos. Siendo balance, entonces queda claro que San Isidoro fue mucho más que un erudito. Fue un pilar que sostuvo el conocimiento del mundo antiguo cuando se venía abajo. Lo salvó para entregárselo, ordenado y con un nuevo propósito, a la Edad Media. Un hombre que, en una época de caos, apostó por la educación, la unidad y la razón como herramientas para construir una civilización. Fue un constructor, en el sentido más noble de la palabra. Creó las estructuras que permitieron que Europa siguiera pensando. Y entonces volvemos al principio. Su patronazgo de Internet cobra ahora todo el sentido. Su proyecto fue organizar, sintetizar y dar un propósito al conocimiento universal, el mismo desafío que tenemos hoy con la red. Es una paradoja fascinante. Claro. Me pregunto qué pensaría si viera cómo usamos su Internet. Por un lado, el acceso al conocimiento es casi total, su sueño hecho realidad. Por otro, está lleno de ruido, de desinformación. Y esto nos deja con una pregunta importante para nuestra época, ¿no? En una era de información infinita, a menudo caótica y sin contexto, ¿qué podemos aprender del esfuerzo de Isidoro? Él no solo recopiló datos, los integró en un sistema de sabiduría coherente. Es una buena pregunta. ¿Cómo podríamos aplicar hoy su visión de dar un sentido unificador a todo este torrente de conocimiento, para que no sirva solo para informar, sino para formar de verdad a las personas?